Bueno, como ustedes saben, en su declaración por el caso Soquimich, el ex director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorrat, acusó presiones de parte del ex ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, así con nombre y apellido, para frenar las investigaciones en la causa. Y a raíz de estos antecedentes, la Unión Demócrata Independiente estudia presentar una acusación constitucional contra el secretario de Estado. Vamos a conversar de este y otros temas en CNN Chile junto al diputado del PPD, Pepe Out. Gracias por acompañarnos. Hola. A ver, hay muchos temas que conversar, pero partamos por el conocimiento ya oficial, porque extraoficialmente se había ya filtrado, pero oficialmente ya hemos conocido la declaración íntegra del exdirector del Servicio de Impuestos Internos. ¿Cuál es su primera reacción frente a la acusación que hace Jorrat de que directamente Rodrigo Peña y Lillo, a través de la jefa de gabinete del ministro de Hacienda, presionó para que no se avanzara en la lista SQM? Mi primera impresión es que se va confirmando mi decepción y mi sospecha de que lo que venía era peor que lo que habíamos conocido. Respecto a Rodrigo Peña y Lillo. Respecto de toda esta situación, o sea, primero pensamos que eran unas boletas entregadas por exministro cuando no era ministro, a cambio de un servicio. Luego nos dimos cuenta que no es que él le hubiera dado boletas a una empresa, sino que había participado de la creación de la empresa para auto-otorgarse un ingreso a cambio de unos informes evaluados por él y solicitados por él, y además que eso implicaba el contrato de otras personas. Ahora Michel Jorrat hace una imputación gravísima, porque que un ministro del Interior indirectamente o ocupe una persona o le pida a una persona que intente obstruir la justicia, que intente convencer al director de Impuestos Internos que vaya rápido a sacar todos los documentos porque si no va a llegar la Fiscalía. Ese es el texto de lo que dice Jorrat, que además en esa reunión, no sé si la misma u otra, se reciba al director y al subdirector jurídico de Impuestos Internos acompañado de un abogado que en esa reunión, que en esa reunión aparece como un abogado de Interior, siendo el representante del exgerente de Soquimich, Patricio Contese, en el mismo proceso. Nos referimos a Samuel Donoso. Efectivamente, a mí me parece de máxima gravedad, es decir, la acusación de obstrucción a la justicia. No tengo idea, no soy abogado yo, pero me parece desde el punto de vista político que una autoridad que está encargada justamente de dar garantías a todos, de que la justicia pueda operar, de que las instituciones funcionen, etcétera, introducir una cuña en las instituciones para que no funcionen como es debido, es decir, impedir que la Fiscalía haga su pega, me parece de una máxima gravedad. Si esto se establece como verdad judicial, porque hasta el minuto es la declaración de uno de los actores, pero me imagino que la Fiscalía estará en condiciones de verificar si esa reunión efectivamente ocurrió y de qué manera ocurrió. Yo en principio no tengo razones para pensar que Jorrat invente ese tipo de situaciones. ¿Usted le cree a Jorrat? No tengo ninguna razón para pensar que él está interesado en inventar o en mentir, pero obviamente yo no soy el juez y por lo tanto no se trata de que yo le crea, se trata de que se establezca eso como una verdad. ¿Pero le hace sentido en el marco de los antecedentes que se han conocido? Va completando un cuadro, efectivamente, es una pieza de un puzzle que comienza a ser inteligible. Y claro, me hace sentido. Sentido. ¿Y sabe por qué se lo digo también? Entre otras cosas, porque posterior a esta reunión, de la cual da noticia Jorrat en su declaración, resulta que se restringe la acción del Servicio de Impuestos Internos vía una presentación en vez del año 2009 al 2013 se restringe solo al 2009 y un mes en específico. ¿No le parece extraño eso también? Sí, no estoy al callo de esa decisión ni del timing, ¿eh? Pero hay que establecerlo, efectivamente, si eso estuviera acompañado de una decisión posterior, naturalmente sería fácil hacer el vínculo entre esa reunión y esa decisión. Yo escuché o leí más bien las declaraciones de Jorrat en el sentido de que esas presiones habían fracasado, es decir, que él había resistido
dichas presiones, que no había hecho aquello que se le había solicitado, y también tiendo a creerle, por lo que lo conocí, pero no importa lo que uno crea, sino más bien el establecimiento claro de la verdad. ¿Qué significaría además el hecho de que el gobierno a través del Ministerio del Interior estuviera trabajando en conjunto con el abogado de SQM, Samuel Donoso? Bueno, si fuera el gobierno sería muchísimo más gravísimo. Yo entiendo que no hay vínculo contractual que una al abogado con el gobierno. Trabajando me refiero no remuneradamente, pero que el abogado de SQM haya estado asesorando al ministro del Interior, según Jorrat, pero ese es un representante del gobierno, ¿qué gravedad tendría? Bueno, altísima gravedad, porque desde mi punto de vista eso hace que el propio ministro del Interior se salga del gobierno para protegerse o para intentar protegerse, bloqueando una investigación judicial. Y eso es de la máxima gravedad. Pero ¿por qué usted dice se salga del gobierno? ¿No puede haber sido el gobierno trabajando por bloquear esta investigación porque le iba a afectar a toda la nueva mayoría, o buena parte de ella, o a importantes personalidades de la nueva mayoría? Bueno, si alguien describiera una situación del conjunto del gobierno, en fin, eso es otro escenario. Hasta el minuto lo que yo veo es la posibilidad, por comprobarse, de que un ministro del Interior, eventual afectado por una investigación, moviliza los recursos públicos para bloquear esa investigación. Eso no es técnicamente, venía leyendo, prevaricación, pero es abuso de recursos públicos y uso de tu poder para protección personal, que es desde el punto de vista político, yo diría, de la más alta gravedad. ¿Y obstrucción de la justicia incluso? Bueno, es obstrucción a la justicia, sin duda. Diputado, ¿por qué usted piensa que esto es, de los antecedentes que usted tiene, de los públicos antecedentes que hay a esta altura, por qué usted piensa que esto es algo que hizo solo Rodrigo Peña y Lillo? Si es el máximo representante político del gabinete, ¿por qué esto no podría ser una acción del gobierno realizada a través de él? Porque no tengo ningún antecedente que me permita sospechar eso. Salvo que se trata ni más ni menos que el ministro del Interior. Sí, pero vimos, mira, yo no fui parte del comité político, pero naturalmente siempre estuve informado de lo que pasaba allí, de las constantes exigencias de que las autoridades eventualmente involucradas mostraran si tenían o no tenían boletas. Fui informado de las constantes negativas a que eso existiera. Y yo dificulto que haya habido una decisión colectiva de cubrir a determinadas personas cuando el número uno del gabinete aparece afectado en una investigación y aparecen señales de que ese número uno hizo acciones para bloquearlo. Yo lo que puedo concluir es que él actuó en su defensa, digamos, en su propia protección, usando el recurso público. Ahora, no era el único involucrado, lo sabemos, en financiamiento de SQM. No, seguro, pero yo no imagino, no quiero imaginar, ni tengo antecedentes para fundar la idea, que para mí sería terminal, de que un gobierno haga acciones de bloqueo de la justicia para que no se descubra la verdad en determinado... A mi juicio, por supuesto, pero eso no puede ocurrir. Eso no puede ocurrir. No debe, no sabemos si puede. Bueno, si ocurre, como no puede ocurrir, por supuesto, pierde toda legitimidad esa autoridad. Y ese gobierno, dice usted. En ese caso. Cuando usted dijo en un minuto en una entrevista que creía que venía una decepción mayor respecto a Rodrigo Peña y Lillo que la que usted ya había sufrido, ¿usted se refería a esto o a qué se refería? ¿Qué otros antecedentes usted maneja? ¿Se refería directamente, se lo pregunto, a la posibilidad de enriquecimiento personal? No necesariamente, tampoco lo descarto. Me refería a que lo que sabíamos inicialmente era que él estaba acusado
de desarrollar un servicio que no correspondía a unas boletas a una empresa determinada. A poco andar, después de mi entrevista, nos dimos cuenta que no es que él hubiera entregado una boleta, sino que él había participado, según señala Martelli, en la creación de esa empresa para autopagarse y pagar además a otros de sus colaboradores. Eso es peor de lo que yo inicialmente conocía. Y ahora, las declaraciones de Jorrat lo imputan de que habría movilizado el Ministerio del Interior o parte de su poder para impedir que... No era nada concreto, entonces usted pensaba que podían venir más cosas. No era yo que no soy investigador privado, yo soy un par de diputado, cosas para que no se nos acabe el tiempo. Imputaciones políticas, no judiciales. Un par de cosas que antes que se nos acabe el tiempo. Hasta el día de hoy, el presidente de su partido, Quintana, ha defendido a Rodrigo Peña y Lillo. ¿Qué le parece esa defensa? Yo estoy en completo desacuerdo con eso. Yo sé que soy minoría y que la mesa del partido no está muy contenta con mis declaraciones. Me imagino que las críticas hacia mí van a disminuir en la medida que se vaya conociendo la verdad. El partido tiene un protocolo bien definido. Cuando alguien es formalizado, es inmediatamente suspendido de su militancia. Pienso que estamos a puertas de una formalización. De Rodrigo Peña y Lillo. Y de varios más, digamos, pero cree que estamos a las puertas de una formalización. Yo tengo la impresión de que con los antecedentes en la mano, la formalización, entre paréntesis, no es una condena. No, es comunicación de cargo. ¿Puede verse la defensa de Quintana al hecho, por ejemplo, de que él viajó junto a Patricio Contese al norte del país en estos viajes que organizaba SQM, con todo pagado? Eso tendría que responderlo Quintana. Yo lo que puedo decir es que yo también fui invitado. Y me pareció, y no es que nunca acepte visitar una empresa, pero me pareció tan exagerado un viaje en avión privado, hotel de lujo, y me pareció más que incómodo, completamente inadecuado desembarcar allí frente a los trabajadores de una empresa con esos beneficios, y por eso 2 veces desistí de hacerlo. Pero allí cada uno, yo creo que es un error, claramente. Un error. Para cerrar... no es un delito, pero es un error. Sí, claro, hay temas de ética que no tienen que ver con la legalidad. Para cerrar, hay una circular, la circular 10, que el director subrogante del Servicio de Impuestos Internos ha emitido. Y es una circular que dice que frente a un mismo delito de rectificación de impuestos eludidos, en fin, de impuestos no pagados correctamente, se va a considerar qué monto representa eso del total de los impuestos que paga la empresa. Entonces, una empresa más chiquitita, que elude lo mismo que una grande, va a ser castigada y la otra no. Y uno se pregunta, primero, si esto es correcto de acuerdo al principio de la igualdad, y segundo, si no es una forma encubierta de parar también por esta vía la persecución penal de nuevas aristas que puedan tener que ver con financiamiento político o con otros temas, pero de grandes empresas. Es posible. Yo no, de hecho, hice declaraciones de completo desacuerdo con esa teoría, porque efectivamente alguien que pueda cometer una falta tributaria por 10 millones y puede ser condenado de manera categórica por eso, porque el tamaño de su declaración es pequeña, y alguien que tiene una gran declaración por esos mismos 10 millones podría salir libre. Ahora, es cierto que los errores siempre son sobre una proporción, y si uno se equivoca en un 1%, obviamente existe el riesgo de que se equivoque por un 1%, pero sobre ciertas magnitudes, y a mí me parece que aquí estamos hablando de muchos millones, naturalmente el tratamiento debe ser el mismo. Es decir, alguien que ¿Pero se puede estar configurando finalmente un intento por parar las investigaciones de nuevas aristas por esta vía? Podría, y sería grave que así fuera. Yo creo que evidente que siempre existe el margen de error en las declaraciones tributarias y que hay gente que corrige, en fin, pero es difícil equivocarse por 10 millones, por 15 millones, por 20 millones, independientemente del volumen que representen los impuestos. Pepe Out, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Gracias a ti, chao. Hacemos una pausa y regresamos.